Hola con todos, nosotros pertenecemos a la Universidad de Guayaquil, a la carrera de Medicina, el quinto semestre en el grupo número 4 de la Cátedra de Genética. A continuación, mi grupo va a presentar los avances en la citogenética y neurobiología en el síndrome de Down. Muy bien, como todos conocemos, el síndrome de Down es producido por una alteración autosómica del cromosoma 21. Como podemos ver en la imagen, va a estar dado por un cromosoma extra en el par 21. Entonces, tradicionalmente ha sido estudiada de forma muy independiente, desde ámbitos como pueden ser la medicina, la biología o también puede ser la psicología. En este artículo lo que se va a pretender es ir más allá, es decir, tratar de incorporar una perspectiva nueva y multidisciplinaria que intente completar o por una parte adjuntar los principales hallazgos que se encuentran creando sobre este tema, y por otra parte también va a tratar de juntar todas estas teorías que se tratan de correlacionar todos estos hallazgos. Entonces, con este objetivo, revisamos los avances que se han realizado en el campo de la genética, la neuroanatomía, así también como la neuroquímica, en relación con este síndrome, así como las explicaciones que también se han desarrollado para intentar entender el perfil neuropsicológico, que obviamente se encuentra relacionado con este tipo de alteración. Creemos que la incorporación de esta perspectiva ayudará a alcanzar una visión sobre la correlación neuropsicológica con el síndrome de Down en general. Entonces, todas estas características neuropsicológicas se encuentran obviamente estrechamente relacionadas con lo que es la anatomía y también con lo que es la química y las modificaciones que puedan ocurrir en esta, las cuales las presenta la gente con el síndrome de Down, y por lo tanto con el papel de las regiones específicas del gen HSA21 en los procesos de desarrollo cerebral. Por esta razón, hoy la dirección a su estudio se lleva una perspectiva más grande que intenta clarificar o de poner de una forma más manifiesta los comportamientos que presenta. Además de la secuencia del genoma, la posibilidad de generar modelos en animales con síndrome de Down, el uso de técnicas de neuroimágenes y el análisis de tejido a nivel celular, así como avances en la evaluación neuropsicológica y conocimiento funcional del cerebro, ha ayudado a mejorar mucho lo que es nuestro entendimiento acerca de las relaciones complejas entre los genes del síndrome de Down y la neuropsicología. Continuando con el tema, ahora vamos a hablar acerca de los avances genéticos. El colaborador principal del síndrome de Down, que fue LeJeune, descubrió que se debía a una inserción extra en el cromosoma 21, y este descubrimiento se lo pudo encontrar en el año 1866, donde se descubrió también, gracias a la secuencia de los cromosomas, que se facilitaba su estudio en las alteraciones genéticas, pero aún así impuso una brecha en el estudio de la genética sobre esta enfermedad. Por otra parte, se instruyeron algunos modelos básicos, como los modelos básicos de ratones trisómicos y modelos básicos de ratones transgénicos. Los modelos básicos de ratones trisómicos se debían a una inserción en el cromosoma 21, mientras que los modelos básicos de ratones transgénicos más se debían a que estos modelos permitían identificar el factor fisiológico de la triplicación en el gen. Aparte de eso, vemos que se puede encontrar una alteración en el brazo 21q22, que es el que expresa la mayor parte de los aspectos fenotípicos del síndrome de Down, y que mayoritariamente en el subgrupo 21q22.3 es donde se expresa también lo que es la deficiencia cognitiva de la enfermedad. Ya. ¿Qué pasa? Oye, no ves que lo que... Buenas tardes con todos, ahora yo les voy a hablar sobre lo que son los ratones trisómicos. La mayor parte de estos modelos están basados en ratones con triplicación de HSA21 o regiones homólogas de DSRR. Su descubrimiento principal es demostrado en mera replicación de regiones homólogas a HSA21 y DSCR, como una trisomía parcial. Por ejemplo, tenemos aquí que se pueden presentar en individuos con DS. Estas características neuroanatómicas vale la pena mencionar su implicación en el desarrollo de la hipoplasia cerebral y dendrítica y también de ciertas arborizaciones, así como menos numeran de células de gránulo y la talla más pequeña del cerebelo en el hipocampus.
Igualmente, con relación a los rasgos arboríticos, se ha demostrado que la participación de genes en estas regiones en el aspecto de disfunciones de motor o hiperactividad perjuicio del aprendizaje espacial y a la disminución en la frecuencia del comportamiento exploratorio. Además, también hay pruebas de la participación del MMU16 en la aparición de degeneración asociada con la edad avanzada, similar a esto encontrado en adultos con DS y en la gente de población en general con la enfermedad de Alzheimer. Ahora el siguiente tema que vamos a tratar van a ser de los ratones transgénicos. Ya hasta ahora los genes se han sobreexpresado en ratones. Para entender su contribución son APCBS, DSCR1, también tenemos el SIN2, el C21ORF y el COD1. El descubrimiento más notable de estos estudios debe haber demostrado la participación del gene AP en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Desde entonces, a un nivel de comportamiento, los ratones con triplicación a este gen presentan aumentos de la actividad. Ya, también vamos a tener que estos modelos también se han demostrado la importancia de la sobreexpresión de otros genes en ciertos rasgos fenotípicos, aunque su influencia no se haya establecido tan claramente como tenemos en cuenta que el del COD21 y el DIRCAL y el SIN2 genes como que también influyen en el inicio tanto del neuroanatómico como de rasgos del comportamiento. Expresamente se han encontrado una relación entre la sobreexpresión de genes y la aparición de modificaciones en la plasticidad cerebral, en la extensión de ramas neuronal y en los procesos de apoptosis cerebral. Y en cuanto a las características de comportamiento, se han encontrado relación entre genes modificados del aprendizaje espacial, adquisición y también de la locomoción. Gracias. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la neurobioquímica del síndrome de Down. Tenemos que para esto no existen muchos estudios los cuales puedan avalar estos conocimientos, pero tenemos de que se han realizado diversos estudios, principalmente en los que son en ya personas adultas. Tenemos de que estos estudios se los van a realizar en diferentes fluidos, como principalmente lo que son el fluido sanguíneo. Actualmente estas conclusiones tempranas se han refinado poco a poco. Ahora vamos a hablar de lo que son grupos de aminoácidos neurotransmisores, los cuales vamos a hablar de los más importantes. Los primeros tenemos acerca de las modificaciones de lo que es los niveles de GABA y también lo que es la taurina. Vamos a hablar de que las reducciones de estos niveles se encuentran en la corteza frontal durante el periodo embrionario, pero no durante la vida adulta. Debemos de considerar estas reducciones, ya que son importantes notar que en el estudio in vitro se han moderado, ya que la activación de los receptores GABA promueve la proliferación neuronal y también su diferenciación, como ya lo dije, en lo que es en la corteza frontal. Asimismo, sus antagonistas tienen que ver con reducciones de ramificaciones de los nervios. Del mismo modo, los estudios en gentes y animales han mostrado que las dietas maternas privadas de taurina tienen que ver con lo que es la disminución de la absorción y del desarrollo cortical típico. Tenemos de que esto puede ser como una posible muestra de que un niño pueda tener síndrome de Down o que pueda nacer con síndrome de Down. Ahora vamos a hablar de otro neurotransmisor muy importante como lo que es la dopamina. En el caso de la dopamina hay que diferenciar lo que pasa con lo que son los niveles de GABA y también con los niveles de taurina. Su reducción se han encontrado en ambos durante el periodo embrionario, así como en adultos que poseen síndrome de Down, que muestran las características de neuropatología, los signos de la enfermedad, así mismo como lo que es dentro del Alzheimer. La dopamina se implica en el establecimiento de contacto sináptico. Por ejemplo, se ha notado una reducción dopaminérgica conseguida dañados en lo que son áreas que produjeron reducciones del grosor cortical. Bueno, y por último vamos a hablar de otro neurotransmisor como lo que es la norepinefrina. La norepinefrina muestra un modelo caracterizado por la presencia de niveles normales en la infancia, lo cual se va a ir cambiando poco a poco en lo que es en la edad avanzada. Estos se van a ir reduciendo. De hecho, se ha encontrado que con la edad avanzada, adultos con el daño presente, que tienen un daño presente de síndrome de Down, en la ascensión noradrenérgica, sistema atribuida a la pérdida de
de neuronas en el lugar geométrico. Esta pérdida produce una enfermedad a lo cual se lo conoce como Alzheimer. Esto puede implicar a lo que son las reducciones de la norepinefrina, a lo cual también contribuiría un aspecto de las características neuropatológicas, cambios de la enfermedad de Alzheimer y sus manifestaciones clínicas. Bueno, Gracias. para concluir, el síndrome de Down es la condición cromosómica autosomal que muestra el predominio más alto, es decir, 1 de cada 1000 nacimientos vivos. Por lo tanto, su estudio debe tener un impacto principal en el campo de los desórdenes de desarrollo y en particular dentro del campo del retraso mental o la invalidez intelectual. De hecho, esta condición cromosómica constituye el 25% de los casos de retraso mental y en el Ecuador se presentan 7.457 personas según el censo del 2010. Ahora, la revisión de los datos biológicos que definen pueden ayudar a entender las relaciones complejas entre genes y sus características neuroanatómicas, neuroquímicas y neurofisiológicas con relación al síndrome de Down. En este sentido, su conocimiento puede servir para diseñar procedimientos, diagnósticos e intervenciones psicopedagógicas y farmacológicas que se relacionan con el trato del síndrome de Down y para que este sea más eficaz. Ahora, en particular, hay estudios genéticos que muestran la sobreexpresión tanto del aislado del gen HSA21 así como su interacción con otros genes y se relaciona con el inicio de algunas características fenotípicas de las personas con síndrome de Down. Igualmente, también hay que tener en cuenta que junto a las conclusiones de los estudios neuroanatómicos y neuroquímicos que revelan la diferencia de los mecanismos de nervios a nivel químico que producen modificaciones en los procesos de desarrollo cerebrales, que por su parte llevan a la subida de modificaciones en los procesos de desarrollo, cambios neuroanatómicos y podríamos dar un paso hasta adelante para incorporar esta consideración en los enfoques de algunos estudios neurobiológicos del síndrome de Down, que une la presencia de neuroquímicos específicos y modificaciones neuroanatómicas con los puntos fuertes y débiles que caracterizan el perfil neurofisiológico de las personas con síndrome de Down, así como los cambios débiles caracterizan el perfil neurofisiológico personal del síndrome de Down, así como los cambios experimentados en su funcionamiento cognitivo y la edad avanzada. Ahora, aunque estas conclusiones se deberían considerar con la precaución que hay de pocos estudios que se han considerado para explotar esta relación entre datos neurobiológicos y el rendimiento cognitivo, queremos terminar esta exposición indicando el progreso enorme que se ha conseguido en años recientes en el estudio del síndrome de Down. Se han visto relaciones psicobiológicas que también se deben destacar en el estudio del síndrome de Down. Gracias. Habla con-